¿Cuántos años pasaron? 35. Es increíble, parece que fuese ayer. Sí. Tenías 11 meses y nos vinimos para aquí. Sí, primero llegamos a Barcelona, lógico, ¿no? Y estuvimos un tiempo hasta que en mayo, más o menos, ¿Del 87? Bueno, sí, en mayo del 87 decidimos ya instalarnos aquí. Me fascinó el mar y la montaña y todo cercano, no sé, me encantó. Aparte, la acogida, teníamos amigos tanto argentinos como catalanes. Nos ayudaron mucho, ¿eh? Mucho. Yo me sentí muy arropada, era muy joven, imagínate, 25 años cumplí en enero, había cumplido en enero, así que... 25 con una niña de 1 año. Ay, por favor, qué locura, pero bueno, nada. Las mañanas haciendo trámites en el consulado. Ay, no, eso fue terrible. Sí. Siempre faltaba un papel. Siempre faltaba un papel y cuando te daban las residencias te las daban con retraso y ya caducadas y tenías que volver a hacerlo otra vez. Y el día que llegó la carta que nos aceptaban la residencia. Oh, eso genial. Fue emocionante, la verdad. Maravilloso. Piensa de que yo tenía muchísimas ganas de ser mamá de muchos. Hubiera tenido como 4 hijos. Y bueno, tuve que esperar para estar tranquila con los papeles y para tener la Lucy. Y bueno, y nació en el 89. Así que bueno, de ahí en más estuvimos unos años hasta que después pedí la nacionalidad. Siempre pienso, ¿no?, que una locura de los 25 años, ¿no?, de chicos jóvenes que tienen proyectos e ilusiones, a la larga para mi hermana y para mí fue un regalo. Mi vida. Fue un regalo mi vida. Que el sitio sea Lloret y que sea nuestro lugar en el mundo y el escenario de nuestra historia y de nuestra familia. Claro, bueno, también sirvió mucho que la profesión de Rubén haya sido de una manera que hayamos podido ir todos los años a Argentina a ver a la familia, que es muy importante para mí, era muy importante. Entonces hacíamos un equilibrio muy bueno, porque estábamos aquí, lejos de la familia, pero después podíamos disfrutarlos también. Sí. Así que bueno, creo que lo hicimos bien. Gracias, mamá. Hermosa. Y ustedes que me han acompañado siempre.